¿Puede una simple oración cambiar el destino de toda una familia? Esta pregunta, que podría parecer ingenua en nuestro mundo pragmático, encuentra su respuesta en la historia de una anciana común de un pequeño pueblo en Arizona. Doña Esperanza Ramírez, con sus manos arrugadas y su espalda encorvada por los años de trabajo, difícilmente llamaría la atención en una multitud. Pero era en su corazón donde se guardaba una fuerza capaz de lograr lo que muchos llaman un milagro. En otro tiempo, su familia era como un árbol robusto de ramas entrelazadas, hijos, nietos, celebraciones familiares, tradiciones compartidas. Hoy, de ese árbol, solo quedaban ramas dispersas, cada una estirándose en una dirección distinta, olvidando la raíz común. Disputas por herencias, resentimientos acumulados durante años, diferencias culturales y el simple ajetreo de la vida moderna. Todo ello, como un hacha afilada, había partido a la antes unida familia Ramírez en astillas separadas. Esperanza veía cómo sus hijos dejaban de hablar entre ellos, cómo sus nietos olvidaban el idioma español y sus raíces, cómo las celebraciones familiares se volvían cada vez más pequeñas y las llamadas telefónicas más esporádicas. Pero ¿qué puede hacer una anciana cuando los hijos adultos toman sus propios caminos? Doña Esperanza tenía su propia respuesta. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol entraban por la pequeña ventana de su dormitorio, se arrodillaba ante un pequeño altar con iconos oscurecidos por el tiempo y fotografías de todos los miembros de su familia dispersa. Sus labios susurraban antiguas palabras que alguna vez aprendió de su madre. Vecinos y algunos amigos consideraban esto simplemente una costumbre de una anciana aferrada a las tradiciones. Pero para Esperanza, esos momentos eran algo más. En esos instantes sentía un vínculo no solo con Dios, sino con todos aquellos a quienes amaba, sin importar cuán lejos estuvieran, no solo en millas, sino también en distancia del alma. Y cuando el doctor Morales le comunicó en voz baja un diagnóstico que dejaba poca esperanza, Esperanza no temió a la muerte, solo temía una cosa: partir dejando atrás una familia rota. Entonces, decidió revelar a sus hijos y nietos el secreto que había guardado toda su vida, el secreto de su oración. La casa de Doña Esperanza se encontraba en las afueras de San Miguel, un pequeño pueblo donde el tiempo parecía transcurrir más lento que en el resto de América. Era una humilde vivienda de un solo piso, con contraventanas azules descoloridas y un pequeño porche cubierto de viejas enredaderas de uva. Cada objeto en aquella casa tenía su historia. Una mecedora desgastada traída por su esposo Ricardo desde México. Cortinas bordadas a mano que ella confeccionó para el nacimiento de su primer hijo. Una mesa de madera alrededor de la cual solía reunirse toda la familia. En el pequeño huerto detrás de la casa crecían no solo hortalizas para la mesa, sino también hierbas medicinales, a las que Esperanza cuidaba con una ternura asombrosa. Son como las personas, solía decirles a sus nietos en aquellos días en que aún venían de vacaciones. Necesitan atención y amor, de lo contrario, se marchitan. El mayor tesoro del hogar era el altar familiar, una pequeña mesa cubierta con un mantel bordado, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, ante la cual siempre ardía una vela. Allí estaban las fotos de todos los miembros de la familia, vivos y fallecidos. Cada mañana, antes del amanecer, Doña Esperanza encendía la vela y se arrodillaba. Sus labios se movían en silencio, recorriendo los nombres de hijos y nietos, pidiendo protección y bendiciones para cada uno. 75 años atrás, había cruzado la frontera junto a sus padres siendo apenas una niña. Recordaba el miedo y la incertidumbre
al ingresar a una escuela estadounidense sin saber el idioma. Recordaba cómo su padre trabajaba en los campos hasta el agotamiento para mantener a la familia, cómo su madre le enseñó a conservar las tradiciones de su pueblo, aún viviendo en una tierra nueva. Cuando Esperanza conoció a Ricardo en una fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe, tenía solo 18 años. Él era un obrero de la construcción, con manos encallecidas y sueños de tener su propio negocio. Juntos construyeron no solo una casa, sino también una familia, 3 hijos y una vida entrelazada con las costumbres de 2 mundos. Con los años, Esperanza observó cómo sus hijos se volvían cada vez más estadounidenses y menos mexicanos. No se oponía, entendía que era inevitable, pero en el fondo de su corazón esperaba que conservaran lo más importante: los lazos familiares, considerados sagrados en la cultura de sus antepasados. Por eso, el dolor ante la actual división familiar era tan agudo, como si no solo se rompiera el vínculo entre parientes, sino también el lazo con las raíces mismas, con aquello que los hacía ser quienes eran. La familia Ramírez, alguna vez, fue motivo de silencioso orgullo para doña Esperanza. Ahora, al pensar en sus hijos, su corazón se encogía de dolor. El hijo mayor, Miguel, quien en su juventud ayudaba al padre en la construcción, se había convertido en un exitoso empresario con oficina en un rascacielos de cristal en Phoenix. Sus camisas costaban más que la pensión mensual de su madre, y términos como eficiencia financiera y optimización de recursos le sonaban a ella como un idioma extranjero. Tras la muerte de su padre, visitaba cada vez menos, excusándose en su ocupada agenda y sus responsabilidades con los inversores, responsabilidades que, inexplicablemente, habían desplazado su deber hacia su propia madre. La hija del medio, Lucía, se casó con un estadounidense, John, profesor universitario, y se sumergió por completo en el mundo de la élite académica. Sentía vergüenza del acento de su madre y de las simples tradiciones familiares, prefiriendo no mencionar sus raíces en las recepciones de la facultad. Sus hijos, Alex y Samantha, apenas entendían español y fruncían la nariz ante el olor de los platos tradicionales que preparaba la abuela. En la última Navidad, Lucía trajo una tarta vegana en lugar del tradicional pavo y regaló a su madre un libro sobre minimalismo, como insinuando que la casa estaba llena de cosas innecesarias y recuerdos. El más joven, Rafael, el más cercano al corazón de Esperanza, vivía en un pueblo vecino. Fue él quien se hizo cargo del cuidado de los padres ancianos mientras su hermano y su hermana construían sus carreras. Los años de atención a su padre enfermo y las solitarias visitas a su madre llenaron su alma de amargura. Culpaba a Miguel y a Lucía de haber huido de sus responsabilidades familiares, y no perdía oportunidad de recordarlo en los escasos encuentros. Sus palabras, como flechas envenenadas, daban en el blanco, avivando viejas heridas y creando nuevas. Tras la muerte de Ricardo, la división solo se profundizó. La antigua casa familiar, los modestos ahorros y el terreno se convirtieron en manzanas de la discordia. Miguel insistía en vender todo e invertir el dinero inteligentemente. Lucía proponía alquilar la casa a estudiantes. Rafael exigía respetar el deseo del padre de que la casa quedara para su madre hasta el fin de sus días. Las discusiones se convertían en peleas. Las llamadas telefónicas terminaban con el sonido de teléfonos colgados y las celebraciones familiares con puertas cerrándose de golpe. Los nietos, al observar el comportamiento de sus padres, también se distanciaban entre sí y de su abuela. Los primos, que antaño jugaban juntos en el jardín de doña Esperanza, ahora eran casi desconocidos, sabiendo unos de otros solo por breves menciones
en conversaciones y fotos en redes sociales. El árbol familiar, antes robusto y frondoso, ahora estaba casi desnudo, con ramas secas, incapaces de nutrirse de una raíz común. Todo cambió el día en que doña Esperanza, al subir los escalones del porche, sintió de repente un dolor agudo en el pecho. El mundo se oscureció brevemente ante sus ojos, y cuando volvió en sí, yacía en el suelo de la veranda. Solo gracias a un niño vecino, que había venido a pedir azúcar para su madre, Esperanza fue llevada a tiempo al hospital. El doctor Morales, quien conocía a la familia Ramírez desde hacía 20 años, miró largo rato los resultados de los exámenes antes de sentarse junto a la cama de la anciana y tomar su mano. «Doña Esperanza», dijo en voz baja, «debo informarle que se han detectado problemas graves en su corazón. Tenemos que comenzar el tratamiento de inmediato, pero debo ser honesto, esta condición es muy seria». Cuando la enfermera le preguntó a quién llamar, Esperanza guardó un largo silencio, mirando por la ventana las nubes que pasaban. Luego, lentamente, como si cada nombre requiriera un esfuerzo especial, dictó los números de sus 3 hijos. El primero en llegar fue Rafael, preocupado, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. De inmediato, comenzó a culpar a los médicos por negligencia, exigiendo mejores especialistas y tratamientos costosos. «Hay que llamar a Miguel, que se rasque el bolsillo para pagar una clínica de verdad», soltó con enojo, sin siquiera preguntar a su madre cómo se sentía. Lucía llegó al día siguiente, elegante, compuesta, con una carpeta de artículos sobre las últimas investigaciones en enfermedades cardíacas. Insistió en interrogar al doctor Morales sobre los métodos de tratamiento, utilizando términos médicos que había aprendido la víspera. Llevó a su madre batidos saludables y vitaminas orgánicas, pero olvidó besarla al llegar. Miguel llamó desde el aeropuerto de Tokio, donde estaba en importantes negociaciones. «Yo organizaré todo, mamá», decía apresurado. «Pagaré el mejor seguro, contrataré a una enfermera. Todo estará bien. Volaré en cuanto termine aquí». Su voz transmitía una sincera preocupación, pero también una molestia por el imprevisto en su agenda. Tumbada en la cama del hospital, doña Esperanza observaba el ajetreo a su alrededor con una tristeza silenciosa. Sus hijos habían venido, pero seguían estando lejos unos de otros. Incluso ahora, reunidos junto a su cama, hablaban no entre sí, sino al vacío, dirigiéndose a médicos, enfermeras, teléfonos, pero no los unos a los otros. Aquella noche, cuando todos finalmente se fueron prometiendo volver por la mañana, Esperanza sacó de debajo de la almohada un librito de cuero gastado, un antiguo devocionario que había pasado de madre a hija en su familia durante 5 generaciones. En sus páginas, entre líneas de antiguas oraciones, estaban escritos nombres, decenas de nombres de antepasados y vivos. «Señor», susurró la anciana, apretando el libro contra su pecho, «dame fuerzas para cumplir la última misión de mi vida. Ayúdame a sanar a mi familia antes de partir contigo». La primera en notar el viejo devocionario fue Elena, la hija de 18 años de Miguel. Llegó a visitar a su abuela sin previo aviso, faltando a clases en la universidad y sin informar a su padre. De todos los nietos, Elena mantenía el vínculo más fuerte con su abuela, quizás porque de niña pasaba los veranos completos con ella mientras sus padres se dedicaban a los negocios. «¿Qué es eso, abuelita?», preguntó la joven al ver el libro que doña Esperanza escondía bajo la almohada cuando aparecía la enfermera. La anciana estudió durante un momento el rostro de su nieta, como si se decidiera a hacer algo importante. Luego, lentamente, le tendió el gastado volumen. «Este es nuestro tesoro familiar, mijita, el devocionario de mi madre,
y de su madre antes que ella. Aquí está la fuerza de nuestro linaje. Elena abrió cuidadosamente el libro. Las páginas amarillentas estaban escritas en distintas caligrafías, desde trazos antiguos y recargados hasta letras más modernas. Entre las líneas del texto principal se apretaban nombres, fechas, breves notas en español e inglés. ¿Son registros familiares? Es más que registros, respondió en voz baja Esperanza. Son nuestras oraciones. ¿Ves estos nombres? Cada mujer de nuestra familia añadía los nombres de sus hijos, nietos, de todos a quienes amaba, y luego los entrelazaba en sus oraciones, cada día, año tras año. Elena hojeó las páginas y encontró su propio nombre, escrito con la letra prolija de su abuela. Al lado estaban los nombres de todos sus primos. ¿Orabas por todos nosotros? Cada día desde que nacieron, asintió doña Esperanza. No son solo palabras, Elena. Es una forma de mantenerlos a todos en el corazón, de unirlos con hilos invisibles, incluso cuando estén lejos unos de otros. Una enfermera asomó la cabeza para medir la presión, interrumpiendo la conversación. Pero más tarde, cuando quedaron solas, Esperanza tomó de repente la mano de su nieta. Elena, quiero enseñarte algo. ¿Enseñarme qué, abuelita? La oración. La verdadera oración. Aquella que mantiene a la familia unida. Elena había crecido en un mundo donde la religión era más una tradición cultural que una práctica viva. Su padre los llevaba a la iglesia en Navidad y en Pascua, pero nunca rezaba en casa. No estoy segura de creer como tú, abuelita, confesó sinceramente la joven. Doña Esperanza sonrió con una ternura inesperada. No se trata de palabras ni de rituales, mi corazón. Se trata del amor. Cuando llevas a una persona en tu corazón cada día, eso te cambia. Y tal vez, un poquito, también cambia a esa persona. En los días siguientes, entre procedimientos y visitas de médicos, Esperanza le contó a su nieta historias de la familia, no solo de alegrías, sino también de conflictos, y de cómo la oración ayudó a superar las diferencias. Le mostró a Elena cómo escribir los nombres en el devocionario. Le explicó el significado de cada símbolo en los márgenes. Pequeñas cruces, estrellas, medias lunas. ¿Por qué me cuentas esto a mí y no a mi papá o a la tía Lucía?, preguntó un día Elena. Porque tú viniste con el corazón abierto, respondió simplemente Esperanza. Y porque a veces, el puente entre las orillas debe ser construido por quien no participó en levantar los muros entre ellas. La presencia de Elena junto a la cama de su abuela tuvo un efecto inesperado. Pronto empezaron a llegar otros nietos. Primero Carlos, el hijo de 17 años de Rafael, que vino solo para ver cómo estaba la abuelita, y luego también los hijos de Lucía. La generación más joven, no cargada con los resentimientos acumulados de sus padres, se acercaba naturalmente unos a otros. Sus risas en el pasillo del hospital hacían sonreír a las enfermeras, y el estado de doña Esperanza, contra todos los pronósticos, se estabilizó. Miguel llegó de Tokio al cuarto día, cargado de regalos y flores. Al ver junto a la cama de su madre a todos sus hijos y sobrinos, por primera vez en muchos años, sintió algo parecido a una punzada de conciencia. Lucía y Rafael se mantenían cautelosos, intercambiando solo las frases necesarias, pero la presencia de los niños suavizaba la atmósfera. «Tenemos que pensar en el futuro, mamá», dijo Miguel cuando quedaron los tres solos. «En tu tratamiento, en la casa, quizás deberías mudarte conmigo. Tengo una casa grande. Contrataré una enfermera». «Lo que quieres es vender la casa familiar», reaccionó Rafael de inmediato. «Todo se trata de dinero, ¿verdad? ¿Y qué tiene de malo que mamá viva cómoda? No todos pueden pasar los días sentados a su lado. Algunos tenemos que trabajar para...» «¡Basta!», interrumpió de forma inesperadamente brusca Lucía.
Mamá está en la habitación de al lado. ¿Se dan cuenta de que escucha todo? Se hizo un incómodo silencio. Y en ese silencio, de repente, escucharon unas voces suaves que venían de la habitación. Los niños y nietos estaban sentados alrededor de la cama de Esperanza, y Elena sostenía en sus manos el viejo devocionario, leyendo lentamente y con dificultad las palabras españolas de una antigua oración. Miguel fue el primero en acercarse a la puerta, pero Lucía lo detuvo con un gesto. A través de la puerta entreabierta, vieron una escena extraña. Sus hijos, esta generación criada con dispositivos electrónicos en las manos, estaban sentados en silencio, escuchando las palabras de la oración con tal atención como si se tratara de la historia más fascinante del mundo. «Es el libro de mamá», susurró Lucía reconociéndolo. Por la noche, cuando los nietos se fueron y Esperanza se quedó dormida, los tres hijos adultos permanecieron en la pequeña sala de espera. Una enfermera, al pasar, dejó olvidado el devocionario sobre la mesa. Lucía lo tomó automáticamente en sus manos. «Recuerdo que mamá siempre lo llevaba a donde fuera que íbamos», murmuró mientras pasaba las páginas. «Leía de él cada noche cuando nos acostaba», asintió Rafael. «Yo pensaba que era solo un libro viejo de oraciones». «Miren», dijo de repente Miguel, señalando una página donde junto al texto oficial de la oración se agolpaban nombres. Sus nombres, los nombres de sus hijos, e incluso los de sus cónyuges. Ella rezaba por todos nosotros, cada día, incluso por John, añadió mirando a su hermana, aunque sé que él y mamá nunca se llevaron especialmente bien. Por primera vez en muchos años, los tres adultos se sentaron juntos, no como rivales, sino como hermanos, conmovidos por el simple descubrimiento. Su madre nunca había dejado de llevarlos a todos en su corazón, no individualmente, sino juntos, como una familia. El doctor Morales estaba desconcertado. Por todos los indicadores médicos, el estado de doña Esperanza debería haber empeorado, pero en lugar de eso, su corazón parecía latir con más fuerza cada día. «No puedo explicarlo», confesó a Rafael. «Tal vez sea efecto de los nuevos medicamentos, pero normalmente no actúan tan rápido». Los hijos de Esperanza, por primera vez en años, sintiéndose verdaderamente como una familia, organizaron en la habitación del hospital una especie de consejo familiar. Para sorpresa de todos, fue Elena quien presidió la reunión. «El doctor dice que pronto podremos llevar a la abuela a casa», anunció. «Pero necesita cuidados constantes y un ambiente tranquilo». En otros tiempos, esto habría sido el comienzo de una nueva discusión. ¿Quién se haría cargo? ¿Cómo dividir los gastos? Si no sería mejor contratar a una enfermera. Pero ahora Miguel simplemente asintió. «Tomaré un mes de vacaciones. Ya era hora». «Yo puedo trabajar de forma remota», agregó Lucía. «John se hará cargo de los niños». «Y yo ya vivo cerca», añadió Rafael sin el habitual tono amargo en la voz. Una semana después, doña Esperanza regresó a su pequeña casa de contraventanas azules. Para su sorpresa, todo en el interior había cambiado. El viejo sofá, que durante años había pedido a gritos ser reemplazado, había sido sustituido por uno nuevo, de la misma forma, pero sin los resortes hundidos. En la cocina había una estufa nueva, y en el dormitorio una cómoda cama médica. Pero lo más importante, la casa estaba llena de gente, de su gente. El patio, que durante años había ido quedando en abandono, de pronto volvió a la vida. Carlos y los nietos más pequeños, guiados por Elena, limpiaron los huertos invadidos por las malas hierbas. En la esquina del jardín, donde tiempo atrás había estado un viejo naranjo que murió tras una fuerte sequía, plantaron un nuevo arbolito. «En honor al renacimiento de la familia», explicó Elena a su abuela, que observaba la escena desde el porche, envuelta en una manta. Por las tardes,
Todos se reunían en la sala. Al principio, las conversaciones eran incómodas. Había demasiadas cosas no dichas entre ellos. Pero poco a poco, día tras día, el hielo se derretía. Recordaban historias graciosas de la infancia, celebraciones familiares, viajes compartidos. Miguel contaba sus primeros fracasos en los negocios, de los que nunca había hablado antes. Lucía confesaba lo difícil que había sido para ella sentirse una extraña entre la élite académica, donde su origen era objeto de miradas condescendientes. Rafael compartía sus sueños de tener su propio taller, sueños que había postergado mientras cuidaba de su padre. Lo más asombroso para doña Esperanza era ver cómo los nietos, primos que apenas se conocían, encontraban un lenguaje común, compartían música, debatían sobre películas, se enseñaban palabras en español e inglés. Cada noche, antes de dormir, toda la familia se reunía alrededor de la cama de Esperanza. Elena sacaba el viejo devocionario y todos, por turnos, leían las antiguas oraciones. Al principio con inseguridad, tropezando en las frases arcaicas en español, pero cada día con mayor fluidez. A veces Esperanza notaba cómo Miguel se enjugaba una lágrima a escondidas, o cómo Lucía y Rafael, sentados uno junto al otro, se rozaban las manos discretamente, como reconstruyendo un lazo roto. Para asombro general, la salud de doña Esperanza seguía mejorando. Un mes después, el doctor Morales, durante una revisión, observaba desconcertado los resultados de los análisis. «No quiero dar falsas esperanzas», dijo con cautela, «pero parece que la crisis ha pasado. El corazón se está fortaleciendo. La presión se ha estabilizado. Sinceramente, no esperaba algo así a su edad. Es porque ahora tengo muchos ayudantes», sonrió Esperanza, señalando a su familia que se agolpaba en el pasillo esperando el veredicto del médico. Lo que ocurría parecía un pequeño milagro no solo para el doctor. Todos los miembros de la familia Ramírez sentían el cambio, no solo en el estado de Esperanza, sino en ellos mismos. Algo importante, perdido en el torbellino de los años pasados, regresaba a sus vidas: la capacidad de escucharse, de disfrutar los pequeños momentos, de sentir una conexión más profunda que las ofensas y los desacuerdos. Una mañana, Elena encontró a su abuela en el jardín. Doña Esperanza estaba de pie, apoyada en su bastón, mirando el pequeño naranjo que habían plantado los nietos. En una de sus ramas, contra toda lógica de la naturaleza, había brotado una diminuta flor blanca, el primer signo de un futuro fruto. «¿Ves, mijita?», dijo Esperanza, señalando la flor. «Así es con la oración. Al principio parece que no pasa nada, pero luego aparece una pequeña señal, y entiendes que todo el tiempo algo estuvo trabajando por dentro, invisible a los ojos». Esa tarde, cuando la familia se reunió para cenar en el jardín bajo el cielo estrellado de Arizona, Esperanza finalmente les contó toda la historia del devocionario. Sobre cómo su tatarabuela, tras enviudar durante la Revolución, mantuvo unida a su familia solo con la fuerza de su amor y sus oraciones. Sobre cómo el devocionario sobrevivió a un incendio, a una inundación e incluso al cruce de la frontera, escondido en el forro de un abrigo. Sobre cómo cada generación de mujeres de su familia añadía sus nombres, sus esperanzas, sus penas entre las líneas del antiguo texto. «Dios no escucha las palabras de la oración», dijo mirando los rostros de sus hijos y nietos iluminados por las suaves luces del jardín. «Él escucha el amor en nuestro corazón. Y cuando ese amor es sincero, cuando abarca no solo a los que nos agradan, sino también a aquellos con quienes nos cuesta llevarnos, entonces sucede el verdadero milagro». Al final del verano, el devocionario se había enriquecido con nuevas inscripciones. Ahora
No solo Elena, sino también otros nietos, e incluso Lucía y Miguel, escribían en él sus pensamientos, agradecimientos y pequeños acontecimientos familiares. Rafael bromeaba diciendo que pronto necesitarían un segundo tomo. Antes de regresar a clases, Elena pidió una conversación privada con su abuela. «Ahora entiendo, abuelita», dijo en voz baja. «No se trata de palabras ni de un libro. Se trata de mantener a las personas en tu corazón, cada día, pase lo que pase». Doña Esperanza abrazó a su nieta. «Has entendido lo más importante, mi corazón. A veces, lo que parece perdido para siempre, vive en la oración silenciosa de quien nunca deja de creer y amar». A finales de septiembre, cuando Esperanza celebró su cumpleaños número 76, toda la familia se reunió, por primera vez en muchos años. Llevaron regalos, prepararon platos tradicionales, cantaron canciones en ambos idiomas, y antes de soplar las velas del pastel, doña Esperanza cerró los ojos y pronunció la oración más corta y sincera de su vida. «Gracias, Señor, por devolverme a mi familia, y gracias por permitirme ver este milagro con mis propios ojos». Si esta historia calentó tu corazón y te recordó la importancia de los lazos familiares, por favor, apoya nuestro canal suscribiéndote. Tu suscripción nos ayuda a crear más historias como esta, que recuerdan lo que verdaderamente importa en la vida. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Quizás tengas tu propia historia familiar de fe y perdón. O tal vez esta parábola te recordó a tu abuela, quien también preservó las tradiciones familiares. Gracias por acompañarnos hoy. Que en tu vida siempre haya un lugar para una oración silenciosa que conecte los corazones más allá de las distancias y las heridas.